Pues yo estoy esperando, buenas noches ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy esperando formalmente que lleguen a ese 100% en la OMPE. Les falta bien poquito, pero quiero ser formal con esas cosas. De todas maneras, con mucha expectativa, con mucho agradecimiento por la alta votación y por lo que parece ser efectivamente un ingreso oficial al Congreso. Eduard, yo, por lo que antes de comenzar con el tema de fondo, obviamente, bueno, quería comentarte que obviamente en conversaciones siempre que hay de familias y todo, me dicen, oye, tu prima hermana ha estudiado con Eduard Málaga en la Cayetano. Y yo digo, sí, bueno, ya no voy a decir el nombre de mi prima porque... sí, entonces yo dije, qué bacán, dije yo, qué bueno. Bueno, sí, fue una generación muy buena, pues, ¿no? O sea, de muy buenos profesionales que salieron en ese año de la Cayetano Heredia, ¿no? Una muy buena generación, y que se han mantenido obviamente en sus ideales y luchando a través de todo este tiempo por el desarrollo científico, ¿no? Que es algo que nosotros carecemos. Ahora, la pregunta sí viene acá y hay que hacerla, es ¿qué nos garantiza que nosotros podamos tener ese desarrollo científico? Porque es muy fácil que ambos candidatos puedan hablar sobre el apoyo a lo que es la ciencia y tecnología en nuestro país, pero finalmente en el Perú se ha hecho muy poco por esto. O sea, se está avanzando, pero se ha hecho muy poco. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la ciencia para el Perú, Eduard? Mira, déjame ser muy claro, franco y directo. No hemos tenido hasta el momento un solo gobierno abiertamente pro ciencia. Entonces, mi expectativa es que en realidad ningún gobierno lo ha sido, ningún gobierno lo será, a menos que lo declare. Ninguno de los dos se ha declarado abiertamente pro ciencia. La ciencia ha sido reivindicada a raíz de la pandemia, a raíz del tratamiento de la pandemia. Justamente por eso es que los políticos empiezan a hablar, bueno, creo que ahora soy también yo un político, pero empiezan a hablar de ciencia, ¿no? De apoyar a la ciencia, pero no está claro el concepto de la ciencia como un todo. No solamente se trata de las ciencias médicas, de la pandemia, sino de todo un ecosistema que te lleva a generar conocimiento, a aprovecharlo, a aplicarlo y a generar también emprendimiento tecnológico, ¿no? Que es una manera también de reactivar la economía usando el conocimiento. Es todo este ecosistema que es mucho más amplio que el tratamiento de la pandemia. No se ha tocado en ningún plan de gobierno, salvo en el cual yo estuve participando, que es el de Julio Guzmán, que acogió el tema de la ciencia con brazos abiertos. Y si me preguntas por la coyuntura actual, pues yo veo una cierta inclinación de ambos candidatos a mencionar la ciencia, quizás del lado de Pedro Castillo un poco más exclusivamente por el tema del ministerio, pero yo dudo que sin el involucramiento de actores como la comunidad científica, ninguno de los dos pueda sacar adelante este tema porque no tienen el conocimiento necesario. Claro, no es fácil hablar de la ciencia, obviamente son aspectos que tienen mucho fondo y que lamentablemente muchos de nuestros científicos tuvieron que salir del Perú, tuvieron que salir en algún momento porque no se les daba el apoyo tampoco, ¿no? Y claro, obviamente el apoyo económico, me refiero al presupuesto, tampoco ha ido para ese sector que es importante para poder desarrollarlo. Entonces, me queda claro que tú como congresista virtual del Partido Morado han anunciado una independencia vigilante y constructiva en esta segunda vuelta electoral. Yo quisiera saber sobre los lineamientos, básicamente, y también qué es lo que han podido ustedes conocer de ambos candidatos. Mira, como bien sabes, yo soy miembro invitado del Partido Morado, o sea, invitado del Partido Morado, y participo de manera indirecta en sus procesos. Entonces, lo que ha pasado es que se ha emitido un pronunciamiento, y este pronunciamiento declara que no toma partido por ninguno de los dos candidatos. De esa manera se deja en libertad a la militancia y se exige ser vigilante, se exige una serie de compromisos que creo que la mayoría de peruanos exigimos, que son respeto a la democracia, a las instituciones autónomas del Estado, la Constitución, las libertades económicas, los derechos humanos, una lucha contra la pandemia basada en ciencia. Así que yo creo que ahí hay muy poco lugar para discrepancia, pero lo que sí es importante es tomar en cuenta que muchos de nosotros coincidimos en no apresurarnos a dar nuestro voto. Faltan 26 días, imagínate. Mucha gente ya se apresuró rápidamente. Pienso yo, por supuesto que respeto opiniones ajenas, pero el tema es que nos estamos apresurando por temas de miedo, ¿no? Así es. Así que se trata un poco de mantener la calma, de tratar de llegar
a consensos y de exigirle a ambos candidatos que den lo mejor de sí para que se conviertan en opciones viables y no en estas dos opciones actuales que nadie realmente le parece lo mejor para el país. Edward, ¿qué tan importante es la ciencia para un país? Yo quiero hacerte esta pregunta porque muy pocos conocen sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo del país, que también tiene que ver mucho con la economía del país, porque el desarrollo científico es de verdad casi todo, o sea, es muy importante más aún en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tan importante es la ciencia para un país? Mira, es fundamental y es una cosa que no hemos querido ver por mucho tiempo, porque generalmente nos acordamos de la ciencia cuando estamos en tiempos de crisis, ¿no? Una guerra, una calamidad, un desastre natural, llaman a los científicos, ¿no? La típica situación de película. Pero lo que mucha gente no piensa es que en tiempos de paz, cuando no ocurren estos desastres, la ciencia está aportando continuamente soluciones y muchas veces hay una confusión. El peruano de a pie tiende a pensar que la ciencia es el teléfono celular o esta conferencia vía Zoom que estamos teniendo, cuando eso es simplemente un producto del conocimiento, un producto de la ciencia. Entonces, lo que hace la ciencia es, por un lado, producir conocimiento que genera productos tecnológicos, que son los que nos hacen la vida mucho más fácil, la medicina, los viajes, etcétera, los medios de comunicación, pero también genera actividad económica, genera empleo, genera riqueza, porque esa es la fuente de la diversificación de las economías avanzadas. Ya no dependen de vender petróleo, ni piedras, ¿no? ni verduras, con lo cual está muy bien, pero también venden el conocimiento, venden el talento, venden a sus expertos. Imagínate todas las tecnologías que tienen que ver, por ejemplo, con robótica, inteligencia artificial, software, temas de almacenamiento en la nube. Todos esos son productos creados en base a conocimiento que no son traídos de la tierra ni sacados de una montaña, sino que le permiten justamente a un país no depender de precios de minerales, no depender de los niveles de pesca, y eso es lo que nos falta. Nadie dice que debe ser uno o lo otro, pero la importancia económica de la ciencia se deja de lado muchas veces. Exacto, totalmente de acuerdo, coincido contigo y quería también conocer qué te parece a ti este encuentro que sostuvo el candidato Pedro Castillo, un encuentro virtual, obviamente, con científicos, ¿no? Y esto fue a cargo de Modesto Montoya. Modesto Montoya es una persona reconocida en el ámbito científico. Él ha dicho que, por ejemplo, si es que el señor Castillo llegaría a la presidencia, él no aceptaría un cargo de ministro, por ejemplo, para un nuevo ministerio de la ciencia, ¿no? Si no, se lo dejaría, por ejemplo, a una persona mucho más joven. ¿Qué opinas tú acerca de esto? ¿Es un primer paso, quizás? Mira, es un tema espinoso. Espinoso porque los dos candidatos tienen grandes objeciones, ¿no? Todos tenemos grandes problemas. Necesitamos garantías de ambos candidatos en que van a ser gobiernos responsables, no van a ser autocráticos, van a respetar ciertos aspectos importantes. Entonces, imagínate si la comunidad científica ya está integrada por personas que son generalmente tímidas y no se involucran en temas políticos, mucho menos lo van a hacer si tienen miedo o temor de poner en riesgo su trayectoria y su prestigio por alguien que a cada 6 meses va a cerrar el Congreso o va a cometer algún atropello. Exacto, entonces, el prestigio de un científico es muy importante, su carrera es muy importante. Entonces, para alguien asumir una cartera o un cargo alto en un gobierno, tiene que tener la certeza o las garantías en contra de que ese gobierno va a ser un gobierno que respete algunos aspectos fundamentales de la vida democrática. Entonces, yo creo que dentro de ese marco, por supuesto que hay muchos científicos que sí estarían dispuestos a apoyar a ambos candidatos, porque hay todas las tendencias, y en mi caso en particular, yo he dejado muy claro que por el bien del país, todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la pandemia debería ser un tema de una sola estrategia. Yo le he hecho el pedido a los dos candidatos, sin ninguna diferencia. El candidato Castillo respondió, la señora Fujimori no respondió, pero la idea sería, y la reitero aquí, que trabajemos una sola propuesta, que los peruanos no tengan que votar por estrategia 1, estrategia 2, porque la ciencia dice claramente lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que si se llega a ese acuerdo, de repente fomentado por el presidente Sagasti, sería genial porque toda la comunidad científica estaría de acuerdo y aportaría, y no habría división de que nada, yo no voy a aportar porque esta candidata no me gusta o este candidato me parece esto, ¿no? Esa sería la idea, buscar unidad a través de la ciencia. Sería un hito, un gesto increíble. Claro, inteligente, o sea, es una idea muy realmente
con mucho fondo. ¿Por qué? Porque, claro, el candidato Castillo y la candidata Fujimori, al tener una misma idea sobre la ciencia del país, quienes opten por Castillo o por Fujimori podrían tener la seguridad que el Perú tendría obviamente un plan estratégico para lo que es la ciencia en nuestro país. Ahora, según tú que conoces más a fondo este tema, ¿cómo se podría plantear? O sea, nosotros tenemos la ciencia en diferentes áreas, ¿no? Ciencia en tecnología, tenemos la ciencia en lo que es la medicina, la salud, ¿no? Hay diferentes rubros de ciencia. ¿Cómo podríamos estructurarlas para el Perú? O sea, ¿qué es lo primordial ahorita? Yo sé que es la ciencia en salud, o sea, la salud es lo básico en estos momentos ahorita para nosotros. Pero aparte de la salud, ¿en qué otros rubros, en qué otras áreas debería de fortalecerse la ciencia en nuestro país? Mira, te voy a dar un resumen muy breve de las cosas que estuve planteando en la primera vuelta, asumiendo que vamos a tener un apoyo del Ejecutivo, que espero se dé de todas maneras. El tema de la ciencia es que tiene que ser productiva, tiene que darnos dos cosas, tiene que darnos evidencias para gobernar, por ejemplo, en el caso de la pandemia, en el caso de un desastre natural, en el caso de, en fin, N cosas, los transgénicos, ¿no? Tienen que ser involucrada la comunidad científica para que dé opiniones y los congresistas, por ejemplo, o las personas en el Ejecutivo gobiernen con información correcta y veraz. Ese es un problema, la fuente de evidencias. El otro aporte, gran aporte de la ciencia, es soluciones, como por ejemplo hacer vacunas en el Perú, pruebas moleculares, hacer robots, satélites, etc. Correcto. Para que eso funcione, para que eso suceda, los tecnólogos, los inventores, los científicos tienen que tener condiciones de trabajo dignas, tienen que estar bien remunerados, tienen que tener facilidades, equipamiento, inversión. No tienen que demorarse pues con excesos burocráticos para importar un pequeño reactivo que pasa por una lista en aduanas, que se malogra en un depósito. O sea, hay muchos temas logísticos que solucionar. Pero todo eso, y ese darle las condiciones de trabajo, por ejemplo, facilitar el regreso de peruanos en el extranjero o de extranjeros que quieran trabajar en el Perú, pasa por dar financiar condiciones de trabajo justas y competitivas. Y eso, llevándolo a un plano anterior, significa dos cosas. Planteamos solucionar con leyes. Uno es una ley de financiamiento especial en la ciencia y tecnología que ya no dependería del presupuesto anual de la República, sino dependería de un presupuesto incremental de manera que lleguemos en 5 años al 1% del PBI, basado en una modificación de ley del canon, basado en un fondo soberano de riqueza que aproveche los ahorros, ni siquiera los ingresos, sino los ahorros producto de los ingresos de las rentas extractivas. Sí. Con ese financiamiento se logra esas mejoras y en segunda instancia, y cierro con esto, es reorganizar las instituciones de ciencia y tecnología, que significa, por ejemplo, Concitec, Innovate, los institutos públicos de investigación, darles orden, quitarles redundancia, quitarles burocracia, y eso también se hace con una ley de gobernanza. Así que ese es el esquema general, lo que hay que hacer. Qué importante, ¿no? Y además también acá en el Perú nosotros tenemos un potencial enorme, por ejemplo, para poder explotar lo que es también temas que ven con la atmósfera y también el planeta. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, gente que se ha ido a la NASA a trabajar, obviamente, porque tienen todas las oportunidades y han tenido la capacidad de poder ingresar a la NASA, ¿no? Y son peruanos. A mí, por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención de una información que leí hace mucho tiempo y que tiene que ver, por ejemplo, con la ionosfera, ¿no? Hay una ionosfera que, según una información, ¿no? Hay secretos de una ionosfera que empezaron a revelarse, por ejemplo, hace 60 años en el Perú, en un radioobservatorio de Jicamarca. Y a mí me llamó muchísimo la atención sobre este tema muy puntual, ¿no? Porque es uno de los complejos más importantes del mundo, considerados así para el estudio de la alta atmósfera y también la ionosfera del planeta. Y se encuentra a unos 25 kilómetros de Lima. Entonces yo digo, para que veas tú ese ejemplo de todo lo que nosotros podríamos lograr también como país, o sea, que no solamente sea Estados Unidos, por ejemplo, que no solamente sean países desarrollados, sino que también nosotros comencemos a trabajar en base a estos temas para buscar el desarrollo. Tengo entendido que Chile está trabajando en algunos proyectos también, ¿no? Mira, Chile es potencia mundial en este tema de la astrofísica. Sí. Nosotros tenemos condiciones
quizás no tan buenas, pero bastante cercanas, que podríamos aprovechar, podríamos estar en una situación de liderazgo también. Exacto. También el tema de aprovechamiento de recursos genéticos, también el tema de geofísica, el tema de productos naturales para buscar, por ejemplo, curas a enfermedades basadas en nuestra medicina ancestral, que sea debidamente tratada. Pero imagínate, todo eso no está siendo aprovechado. ¿Por qué? Porque una vez más no entendemos que la investigación científica es, digamos, una fuente de generación de bienestar para el ser humano. Las cosas que asociamos con la ciencia, por ejemplo, imagínate la fertilización in vitro, ¿no? Para que las parejas disfuncionales en temas reproductivos puedan tener hijos. Por ejemplo. El GPS, la internet. Claro. Todos han sido descubrimientos que no han tenido inicialmente la intención de generar esos productos, sino que se han dado de manera, le llaman serendipia, de manera casual. Entonces, Correcto. si nosotros no apostamos por esa ciencia abierta, diversa, que va generando conocimientos a medida que avanza como un tren, no vamos jamás a tener esas posibilidades. Así que requiere un cambio de chip. Sí, otro chip, ¿no? O sea, se necesita, como el programa acá de UCI, ¿no? Otro chip, ¿no? Un 10G. Que hoy día hay programa Otro Chip. Acá tenemos un programa Otro Chip, acá en UCI Televisión. Entonces, que justamente trata también de eso, ¿no? De buscarle ese lado, ¿no? Ese cambio, pero positivo, que es lo más importante. Y además de la ciencia, que hablamos, por ejemplo, en salud, todo lo que tiene que ver con el ecosistema, la ciencia y la tecnología también, por ejemplo, para el hecho de conservar los bienes culturales del Perú. O sea, es básico. No, por ejemplo, hay un equipo también interdisciplinario de especialistas que buscan justamente desarrollar, implementar, que es importante, estrategias para detener, por ejemplo, el deterioro de piezas con alto valor histórico de nuestro país. ¿No? Claro, sí, las piedras de Machu Picchu, por ejemplo. Así ¿no? es, claro, o sea, importante. Bueno, Edward, no te queremos quitar más tiempo, más bien agradecerte por tus conocimientos, bueno, por lo que tú sabes, lo que mejor sabes, y también por haber aceptado el diálogo, ¿no? Y conversar, y también desearte muchos éxitos. Gente como tú, profesionales como tú, es lo que se necesita en el Congreso de la República, ¿no? Para que salgan buenos proyectos de ley. Muchas gracias.